edición audiovisual, live streaming nivel pro, hasta el manejo de herramientas IA con enseñanza de cero. Dirige Alejandro Molina con más de 20 años de experiencia. Informes WhatsApp 63 63 81 81. Inscríbete ya en calle Mariano Armaza 2954, edificio Ures, detrás de Forum, zona Sopocachi. Inicio 9 de marzo. Ganan más los que usan IA. Esta es una radioemisora afiliada a Asbora. Asbora. La Cruz del Sur. Ya, aquí está. Radio Cruz del Sur te acompañará. Es la luz que señala el camino de la vida. 76 años. En los siguientes minutos, La información más completa de las últimas horas. La información más completa de las últimas horas. Quienes intentan imponer el infundado discurso de crisis. No vamos a aceptar que Lucho Arce sea candidato por el movimiento al socialismo. El Chasqui Radial. las noticias más importantes del país y el mundo. Me trajeron a un penal de máxima seguridad, no me dejan recibir Tengo que visitas. decírselos de nuevo, no hay plata. Las alarmas no dejan de sonar en todo el país, incluido Tel Aviv. Y subirás contra Israel, mi pueblo, y esto será en los últimos días. Con periodistas desplazados en diferentes puntos, reflejando la noticia. El servicio informativo más completo. El Chasqui Radial. El Chasqui Radial. Gentiles amigos, buenas tardes, bienvenidos al Chasqui Radial, segunda cita informativa. Estemos en día jueves 26 de febrero. Y como siempre, en principio saludamos, damos la bienvenida a la Red Nacional Cruz del Sur Satelital. Saludos a La Paz, El Alto y los municipios intermedios donde llegamos a través de 95.2 FM. Y para las 20 provincias del departamento de La Paz, 720 AM, amplitud modulada. Llegamos a Sucre y Cochabamba en 91.0 FM. Radio La Cruz del Sur está en Potosí, Oruro y Tarija, 92.8 FM es la frecuencia. Y por supuesto Radio Villa Esperanza 96.7 FM también en Oruro. Importantes poblaciones como Bermejo, Yayagua, Yapacaní y La Asunta nos siguen a través de 91.1 FM. En el trópico de Cochabamba y Virgarzama 93.1, en Colombia 93.3 y en Villa 14 de septiembre 96.7 FM. Estamos en Hachacachi en 88.9. En Caranavi 92.1, en Chayanta 89.5 y en el sur del país Radio La Cruz del Sur en Yacuibas 91.9 FM. Esa es la Red Nacional La Cruz del Sur Satelital. Una vez más, buenas tardes y bienvenidos. Estos son nuestros titulares. Existen denuncias de candidatos a vocales sobre irregularidades. Aida Tuchani, mujer con discapacidad visual, juró como candidata suplente por el PDC. En Tarija, Transporte Libre informa más de 40 casos de motorizados afectados por combustible en mal estado. En Potosí confirman el desarrollo del Día del Peatón este próximo domingo. En Oruro, incendio de gran magnitud en la terminal, 5 flotas ardieron en llamas. Gentiles amigos, el desarrollo de estos y otros temas en el Chasqui Radial. Una vez más, buenas tardes y bienvenidos. Existen denuncias de candidatos a vocales sobre irregularidades. La diputada Lisa Claros, de Libre, expresó que existen denuncias interpuestas por candidatos a vocales en el departamento de La Paz, lo cual debe ser subsanado.
También informó que la Asamblea Departamental de La Paz no fue efectiva al entender estas denuncias. Quiero dejar claro que el tema de los vocales del Departamento de La Paz no es responsabilidad de este ente legislativo. Nosotros no podemos desconocer un auto judicial donde existe una acción constitucional interpuesta. La Asamblea Departamental de La Paz ha hecho mal su trabajo y eso tiene que saber la población boliviana. Querían forzar un tratamiento, una elección cuando existen muchas observaciones y nosotros no nos vamos a prestar a ello. Nuestro compromiso con Bolivia es de consensos, de acuerdos. Le hemos dado a casi todos los departamentos, tribunales departamentales con los profesionales con mayor meritocracia. Lo propio hemos hecho en el Tribunal Nacional y lo que no podemos hacer en el caso del Departamento de La Paz es solucionar el problema de inicio que se ha tenido en la Asamblea Departamental. Es responsabilidad de los asambleístas del Departamento de La Paz que a día de hoy no se tenga un tribunal departamental. Nosotros vamos a esperar a que esto se pueda subsanar. En cuanto nos remitan la lista y se solucione, vamos a estar aquí para sesionar. Hay muchas denuncias de irregularidades, hay una denuncia constitucional que ha interpuesto uno de los postulantes por las irregularidades en los procesos de elección y yo creo que aquí se deben hacer las cosas de manera transparente y si ha existido irregularidades y hay denuncias se las debe de subsanar porque si nosotros forzamos la elección nos estaríamos convirtiendo en cómplices de las irregularidades que ha avalado la Asamblea Departamental. Quiero dejar claro que el tema de los vocales del Departamento de La Paz no es responsabilidad de este ente legislativo. 1:07 p.m. Vamos a otros temas. Vamos al informe de nuestra colega periodista de Radio La Cruz del Sur, Daniela Jurado. Guadalupe Daza arremete contra el ministro de Economía por impuesto del 5% al sector productivo. En el informe, nuestra colega Daniela Jurado. La activista alteña Guadalupe Daza lanzó duras críticas contra el ministro de Economía José Gabriel Espinosa por la propuesta del impuesto del 5% sobre las ventas brutas, que estaría atentando contra el sector productivo. Podemos tener un ministro que vaya a matarnos de hambre o que nos quiera imponer impuestos, está atentando ahorita contra el sector productivo y van a perdonar a las empresas grandes, van a perdonar. Yo creo que es una sinvergüenza este ministro, ya debería ser destituido. Y lo que exigimos desde la ciudad de Alto es que se destituya a ese ministro que creo que se cayó de la cama, no conoce la realidad del país. Le informo que al señor ministro, labrar de la tierra no es pues sencillo que le pones la papa y la papa va a caer del cielo, sino que el productor o los trabajadores en área urbana, tanto de verduras y papa, pues tienen un sacrificio, no es sembrar papa, tienen que aporcar, tienen que estar funigando, tienen que estar cerca de la chacra. ¿Y qué tal si por la naturaleza y granizada la siembra se pierde? Yo creo que el presidente tiene que destituir a este ministro porque está deschavetado, no conoce la realidad del verdadero productor o del campesino o del sector trabajador de la agricultura, no conoce, y ese tipo de ministros no podemos tener en nuestro país. ¿Cómo puede decir que paguen el 5%? Esas fueron las declaraciones de la activista alteña Guadalupe Daza, en la cual cuestionó que mientras se pretenda cobrar impuestos a pequeños comerciantes, se estaría perdonando a grandes empresarios. En el informe, Daniel Jurado para el Chasque Radial. Gracias, Daniel. Enseguida estamos con más información. Aida Tuchani es el nombre de una mujer con discapacidad visual quien en esta mañana juró como diputada suplente por el Partido Demócrata Cristiano. Aida Luz Tuchani Lurici, abogada de profesión, juró como diputada suplente ante el Pleno de la Cámara de la Asamblea Legislativa Plurinacional hoy, en este 26 de febrero. Diputada Aida Luz Tuchani Lurici, le solicito hacer la señal de su creencia o convicción personal. Jura por Dios, por nuestra patria, por el pueblo boliviano, por la memoria de nuestros héroes,
y mártires que derramaron su sangre y ofrendaron sus vidas en defensa de la patria, de nuestra libertad y de la democracia, así como cumplir fiel y lealmente las funciones de diputada suplente por el departamento de Pando en el estricto apego a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Si así lo hiciere, que Dios, la patria y el pueblo boliviano os premie. Caso contrario, os la demande. Queda posesionada como diputada suplente por el departamento de Pando. Muchísimas felicidades. Un aplauso, por favor. Una de la tarde con 11 minutos. Vamos con la información hasta el interior del país. Contacto Nacional. Radio La Cruz del Sur de Bolivia. Confirman desarrollo del Día del Peatón el domingo en Potosí. Como dispone una ley municipal, el primer día del mes de marzo se debe desarrollar el Día del Peatón en la jurisdicción municipal. La alcaldesa Josefina Cruz anunció el cumplimiento de la norma y adelantó que se desarrollarán diferentes actividades recreativas. De ese modo se prevé dar lugar a la aplicación de la norma existente en Potosí, que establece la realización de 4 días de este tipo a lo largo del año. Toda la población potosina, de las diferentes instituciones, organizaciones, instituciones vivas, ¿no? En ese sentido, nosotros este próximo día domingo es Día del Peatón, donde hicimos ya el lanzamiento oficial para que realmente podamos cumplir de acuerdo a las normativas vigentes y de acuerdo a la constitución política que tenemos, ¿no? Es en ese sentido nosotros siempre pidiendo disculpas a nuestros hermanos potosinos, donde muchas veces no es tal vez el agrado, pero sin embargo nosotros tenemos que cumplir. En ese sentido nosotros vamos a pedir de que realmente se cumplan todas las normativas y artículos y incisos para poder pues evitar el tránsito de las movilidades como nos indican, ¿no? Y en ese sentido, pero también por temas de emergencia hay requisitos que cumplir. Por seguridad lo van a hacer, ya tienen el conocimiento, ya se ha dado a conocer por la página de lo que es de la alcaldía para cumplir este requisito. Sin embargo, ya ha sido lanzado oficialmente para que realmente podamos hacer un poco de compartimiento, de confraternización con la familia, en las calles, en las avenidas, para poder compartir en familia todos los potosinos. ¿Y qué horarios es la circulación de vehículos? ¿Se suspende la circulación de vehículos? Bueno, en realidad se suspende desde las 8 de la mañana pues hasta las 6 de la tarde, ¿no? Pues de 6 de la tarde para adelante con seguridad ya van a poder circular las movilidades como corresponde. Otra vez apelamos al trabajo de nuestra colega periodista Daniela Jurado. La policía interviene en cementerio de elefantes en la zona de Nuevos Horizontes, esto en la ciudad de El Alto, tal como llega la información en la voz de nuestra colega periodista Daniela Jurado. Gracias. El comandante regional de la policía de la ciudad del Alto informó sobre la intervención de un domicilio que funcionaba clandestinamente como cementerio de elefantes en la zona Nuevos Horizontes. Durante el operativo, los efectivos policiales arrestaron a 17 personas. Estamos en la zona de Nuevos Horizontes de la ciudad del Alto. Es un lugar alejado donde no hay bares, cantinas, restaurantes. Sin embargo, en este inmueble, al fondo de este inmueble estaba funcionando este ambiente de 5x5 aproximadamente, en el que hay personas que están viviendo y se conoce que beben de forma consuetudinaria, permanentemente y prácticamente consumen alcohol. Entonces, por las características del lugar y todo lo que se ha encontrado en el mismo, se puede entender que se trataría de un cementerio de elefantes, porque aquí las personas consumen hasta el último momento, mañana, tarde y noche. Entonces posiblemente también de aquí salgan personas a delinquir. En este momento 17 personas que están arrestadas, entre los cuales están los 2 administradores, son 5 mujeres, 12 varones, y hemos encontrado algunos elementos, ¿no?, punzocortantes en este lugar, más armas punzocortantes que presumimos que se podría
utilizar para otros fines. De todos modos, ahora todo esto va a ser recolectado y así, como habíamos manifestado, van a ser arrestadas las personas que se encuentran acá y remitidas a una unidad de consideración ciudadana y familiar. Esas fueron las declaraciones del comandante regional de la policía de la ciudad del Alto, Carlos Valencia, en la cual hace referencia del arresto de 17 personas, 12 varones y 5 mujeres que consumían bebidas alcohólicas de forma permanente. En el informe, Daniela Jurado para el Chasqui Radial. Estamos presentando las noticias más importantes del país y el mundo. El Chasqui Radial. En una noche cualquiera, Juan esperaba el micro y decidió mirar su TikTok. Entonces, oyó una voz tenebrosa. ¿No tienes miedo a quedarte sin megas? Para nada, tengo mi paquetico. Pero, ¿no temes que no te alcancen? Tampoco, tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota. Porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Aplica en condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. De acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones, está prohibido el uso del espectro radioeléctrico sin licencia, por lo que las emisoras que difundan su señal sin contar con la autorización de la ATT son radios ilegales, pasibles a sanciones administrativas y penales. Es un mensaje de Asbora, la primera radio cristiana evangélica de Bolivia. En Oruro, Potosí y Tarija, 92.8 FM. Somos la red satelital Cruz del Sur. Luz que señala el camino de la vida. Campaña de ecografía Biosalud. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña solidaria de ecografía solo para varones. Ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos. ¿Ha notado que orina frecuentemente? Orina por las noches, el chorro urinario sin fuerza y siente dolor al orinar. Toda esta semana ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos y además la consulta médica totalmente gratis. No te pierdas esta gran oportunidad. Revisaremos próstata, vías urinarias, vejiga, volumen prostático. Ecografía prostática a 30 bolivianos. Con la opción de realizar tratamiento natural novedoso, 100% efectivo. Realice tratamiento para desinflamar la próstata y las vías urinarias antes que sea demasiado tarde. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en El Alto, en plena Ceja El Alto, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, segundo piso, oficina 8A. Suba por el ascensor. Celular 670-72-088. 670-72-088. Centro Integral Biosalud. Un centro médico completo. Señal Internacional. Señal Internacional. www.cruzdelsurbolivia.com. En redes sociales, TikTok, Facebook Live y YouTube. Búscanos como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Sintonízanos en cualquier parte del planeta. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. ¿Quieres lanzar tu propio podcast y no sabes por dónde empezar? ¿Deseas aprender a editar videos, imágenes y audios de forma rápida a nivel pro? ¿Quieres hacer publicidad efectiva creando avatares que vendan por ti? Curso internacional, virtual, en vivo, producción y posedición en sonido, video e imagen con IA. Crearás video comerciales, avatares hiperrealistas, publicidad en redes, el poder del chat GPT. Además, saldrás con tu tarjeta Visa Internacional para pagos y cobros. Certificado con resolución ministerial. Inversión 300 bolivianos. Incluye material audiovisual de apoyo, herramientas de código abierto gratuitas y asesoría virtual por un mes. Dirige Alejandro Molina, productor audiovisual con más de 20 años de experiencia. WhatsApp 6363-8181. Inicias hoy mismo. La Cruz del Sur. Ya, aquí está. Radio Cruz del Sur te acompañará. Es la luz que señala el camino de la vida. 76 años. Continuamos. Noticias del país y el mundo. El Chasqui Radial.
La Cruz del Sur, en Tarija. El Chasqui Radial. El Chasqui Radial. Gracias por aguardarnos. 1:00 con 20 minutos. Transporte Libre informa más de 40 casos de motorizados afectados por combustible en mal estado, esto en Tarija. Más de casi 40 vehículos que ya han sido afectados por la mala calidad del combustible que está expendiendo la gasolina. ¿Y quién es el responsable de esta situación de que el combustible se venda de buena calidad? Es la ANH. Nosotros pagamos el precio, o cualquier ciudad paga el precio. Antes eran subvencionados, pero hoy no es subvencionado el precio, pagamos el precio internacional. Y merecemos que se dé un combustible de buena calidad. ¿Y quién debe garantizarnos? Es la ANH, de que se haga la toma de muestras de todos los surtidos en concurrencia con el transporte y otras organizaciones, y llevar a un laboratorio externo que nos certifique de que el combustible que estemos hoy cargando es de buena calidad. Caso contrario, no se garantiza qué clase de combustible estamos hoy teniendo aquí en Tarija. Y no solo el transporte público va a ser afectado el transporte particular. Y creo que hoy es la responsabilidad de la ANH demostrarnos la calidad de combustible, y al mismo tiempo nuestras unidades están arruinadas y nosotros exigimos que Yacimientos nos resarta los daños al 100% porque los motores están arruinados, tanto el tema del mecánico como también de los repuestos. Y no vamos a retroceder en esta situación porque esto está viniendo a dañar nuestras unidades de transporte. ¿Ya se hizo la representación ante el gobierno, al ministerio correspondiente sobre el daño al vehículo? Se ha hecho la representación a través de nuestra Confederación Nacional de Transporte Libre, se ha dicho claramente. Queremos que se resarcen los daños al 100%, pero que no sea solo una aseguradora que contrate una aseguradora, sino que demostrando con el tema de certificación del taller donde estamos y qué cosas se puede hacer. Eso es lo que pedimos nosotros, al 100% de ese. Ahora el tema ya del combustible, cómo viene de calidad, es una responsabilidad de NACH y tiene que garantizarnos, porque aquí en Tarija no tenemos surtidores particulares como está ocurriendo en Santa Cruz, que la gente está comenzando a ir a recurrir a surtidores particulares a pagar precios más altos, pero de buena calidad. Aquí la ANH es la responsable de garantizar a toda la población tarejeña, no solo al transporte, la calidad de combustible que pagamos a precio internacional, ¿no? Seguimos con más información en Tarija. Comunarios de la defensa de Tariquía, quienes son procesados por Petrobras, lamentan este hecho y piden al fiscal tomar en cuenta su caso. Entonces nosotros nos encontramos preocupados por razones de que a nosotros nos deroga gasto, tiempo, que tener que movilizarse de aquí para las audiencias que se van a venir, ¿no? Entonces, pedimos al fiscal departamental ahora que pueda hacer su trabajo como corresponde, que haga y que vele verdaderamente por los defensores y defensoras de la Reserva de Tariquía, ¿no? Porque tan solamente nosotros lo que estamos haciendo es defender nuestros derechos, defender el derecho de las personas que viven allá, ¿no? Entonces nosotros estamos en ese momento ahorita. Y lamentamos la actuación también de este gobierno porque es el mismo paso, las mismas artimañas que ha venido del anterior gobierno, está utilizando este gobierno. Lamentablemente eso estamos pasando en este momento nosotros como defensores y defensoras. ¿Cuántos están procesados en este segundo caso? 17 personas y estamos procesados, ¿no? Entonces, lo que sí, lamentablemente, con ese proceso nos quieren amedrentar, nos quieren humillar, nos quieren, o sea, en otras palabras, hace tener miedo, pero lamentablemente nosotros no vamos a tener miedo porque nosotros estamos defendiendo lo que es la Reserva de Tariquía. Sí, por el momento se mantiene. 1:00 con 24 minutos. Otra vez la participación de nuestra colega periodista Daniela Jurado. Concejal Daniel Ramos critica las políticas energéticas del gobierno, esto por la distribución de la mala calidad del combustible, aseveró. En el informe, Daniela Jurado. Y el concejal Daniel Ramos cuestionó que el gobierno al momento administre el país bajo mentiras y que no han cumplido con las propuestas. Si bien han desaparecido las filas, los problemas persisten por la mala calidad del combustible, así lo ha indicado el concejal. Cada día vemos con mucha tristeza, el gobierno sigue ofreciendo con mentiras hacia el pueblo, haciendo creer que va a poder cumplir. Lo único que hasta la fecha hemos visto es tres cosas:
endeudar al país hasta el cuello, como nunca en 3 meses. Las promesas que no se están cumpliendo, si bien hay gasolina, pero lamentablemente los motores se están malogrando. Por otro lado, ¿qué dijo? Va a haber una rebaja del 50% para todos los servidores públicos y tenía que anularse el pago a los expresidentes. No se ha cumplido hasta la fecha. Por eso decimos desde la Ciudad del Alto, piensa que el señor Paz está en campaña electoral, sigue prometiendo, mintiendo, y hoy por hoy vemos de que Bolivia está endeudado como nunca y está endeudando para nuestras próximas generaciones. La Ciudad del Alto lamentablemente ha dado la cara. En la guerra del gas hay muchos muertos y heridos. Gracias a las luchas sociales de la Ciudad del Alto, los demás departamentos se benefician. Eso no podemos negar. Esas fueron las declaraciones del concejal Daniel Ramos, en la cual cuestionó que el gobierno al momento administra el país bajo mentiras. En el informe de Daniel Jurado para Chasqui Radial. Contacto Nacional. Más información desde la Villa Imperial. Autoridades de salud y educación coordinan acciones para cuidar a los escolares. El director departamental de educación de Potosí, Javier Ortega, informó que se reunieron con los representantes del Servicio Departamental de Salud para analizar la situación epidemiológica y del clima en entornos escolares. El director señaló que se recibió datos en cuanto al comportamiento epidemiológico. Una unidad educativa fue cerrada y migraron a la modalidad virtual por casos de varicela. Además, se analizó el tema climatológico en esa capital. Estimados amigos, amigas de la prensa, nuevamente reciban un saludo cordial a nombre de la Dirección Departamental de Educación de Potosí y por intermedio de ustedes un saludo cordial también a la gente, nuestra gente acá de la ciudad y del departamento. Bueno, hoy queremos informar a la población que el día de ayer nuevamente hemos retomado la coordinación en lo que es el tema de la salud. Hemos estado reunidos el día de ayer conjuntamente con el doctor Alarcón, Cedes Potosí, lo que es Senami. Ha estado también participando un representante del tema de la fumigación del gobierno municipal, la Junta Distrital y también algunas autoridades de lo que es de Fe Alegría. Esto, con el tema de prácticamente recibir una información precisa, adecuada por parte de sedes en cuanto al comportamiento epidemiológico que tenemos en el departamento de Potosí. Tenemos quizá resultados no tanto halagadores. Lastimosamente tenemos una unidad que ha sido contagiada con varicela. Ya se han tomado las cartas en el asunto. Estamos hablando del colegio Medina Celí, ¿no? Que prácticamente ya han cambiado de modalidad. Solamente por el momento esta unidad educativa, ¿no? Pero también hemos recibido algunas proyecciones por parte de Senami, el tema de las inclemencias del tiempo, este tema de las bajas temperaturas, y hemos visto por conveniente mantener la información diaria. Vamos a recibir reportes diarios, tanto de sedes como también de Senami. Por otra parte, también nos hemos puesto de acuerdo con la alcaldía municipal, en este caso el personal que está encargado de la fumigación. A partir del día lunes prácticamente ya se va a llegar a fumigar todas las unidades educativas acá en la ciudad, porque prácticamente acá en la ciudad donde se está presentando este cuadro de los resfríos, este tema de la varicela, todo ello. Y por ello, nuevamente nos alegra coordinar estas acciones para precautelar la salud de nuestros estudiantes, de toda nuestra comunidad educativa. 1:29 p.m. Durante la sesión en la jornada en la Cámara de Diputados se deberá elegir vocales, aseguró el diputado Lidner Butrón, quien expresó que durante la jornada de hoy se deberá elegir a los vocales para el Departamento de La Paz. Sin embargo, señaló que hay obstáculos judiciales que impedirían este propósito. Son problemas lamentablemente indican por requisitos no cumplidos, pero sabemos que hay omisión política, ¿no? Y eso se tiene que solucionar. Ahora se ha presentado un amparo constitucional en el cual tiene que ser resuelto, están obstaculizando. Desde la Asamblea debemos dar prioridad
viabilidad a este punto, ya que, mire, estamos a unos 25 días, si no me equivoco, de las subnacionales, en el cual se tiene que dar la solución inmediata, ¿no? Pedimos a nuestros colegas, pedimos a las personas encargadas en este ámbito que se pueda dar la solución y no sigue con este problema que nos afecta. Estamos con un solo vocal, ¿no? Y La Paz realmente merece a lo más antes posible dar la solución. Entonces se está hablando de eso, se da solución y yo creo que elegimos inmediatamente al Tribunal Electoral de La Paz. Vicepresidente Edman Lara encaró al presidente de YPFB y al ministro de Hidrocarburos por las cisternas que están paradas en Palmasola, Santa Cruz. El vicepresidente llegó hasta las instalaciones de YPFB del Prado Paceño y confrontó al presidente de YPFB, Yusef Akli, y al ministro de Hidrocarburos, Sergio Medinaceli, en medio de un reclamo por cisternas paradas en Santa Cruz. Akli pidió seriedad a Lara y este le llamó incompetente y le pidió que renuncie a su cargo. Grabación en audio de lo que pasó en ese instante. No es serio, esto es una vergüenza para el país. Eso es lo que es incompetente. Incompetente. Deberías denunciar por incompetencia. Esa es la respuesta que nos está dando. No van a desaparecer las cisternas, dice, siempre llega, es siempre un es punto así. operativo en planta. Dice que siempre es así. Claro. Está diciendo que siempre es así. O sea, no hay solución para la gente. ¿Cómo el señor vicepresidente sugiere solucionar este tema técnico? Me está diciendo que yo sugiera, usted es pues el presidente y Pero usted está descalificando. me está diciendo a mí que yo dé solución. No. Se supone que por su capacidad a usted lo ha designado el presidente. Claro. Si usted no tiene la capacidad de resolver y de designar gente competente en esas áreas, me está pidiendo a mí. No, lo que pasa usted es que cuando pues, uno hace un argumento, se supone que tiene un background técnico. No, se supone que usted tiene la solución, se supone que usted tiene la capacidad. Pues le estoy diciendo, ¿en cuánto tiempo desaparecen las cisternas de ahí? No, las cisternas no desaparecen. No van a desaparecer. Van a seguir las cisternas afuera congestionando el tráfico vehicular. Van a seguir durmiendo 26 días. No están durmiendo. No están durmiendo. O sea, usted dice que no están durmiendo. El ministro desconoce la realidad, dice que no están durmiendo en la cisterna. No se toman la molestia ni siquiera de ir a verificar qué es lo que pasa. Ministro, no, es que usted no dé una respuesta. No queremos hacerlo político, esto es técnico, aclaramos, esto es político, esto es técnico. Nosotros damos soluciones claras. El abastecimiento, hemos asegurado el abastecimiento del primer día de este país. Pero abastecimiento con combustible basura que ha dañado los motores. Hay 9 días. Ese abastecimiento es garantizado. Hay 9 días es una asegurados vergüenza lo que hacen ustedes. de almacenar. Toda esa gasolina que llega, entra y se descarga. Llega nuevamente y se descarga. No hay mala calidad, sale con entonces no se han inventado. Toda la gasolina llega con certificado. Esa es la gasolina base. Estamos siendo muy claros y muy técnicos. Somos muy serios, vicepresidente. No es serio, esto es una vergüenza para el país. Eso es lo que es incompetente. Estamos presentando las noticias más importantes del país y el mundo. El Chasco Radial. De acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones, está prohibido el uso del espectro radioeléctrico sin licencia, por lo que las emisoras que difundan su señal sin contar con la autorización de la ATT son radios ilegales, pasibles a sanciones administrativas y penales. Es un mensaje de Asbora. En una noche cualquiera juntaba el micro y decidió mirar su TikTok. Entonces oyó una voz tenebrosa. ¿No tienes miedo a quedarte sin megas? Para nada, tengo mi paquetico. Pero ¿no temes que no te alcancen? Tampoco, tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota. Porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Aplican condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. La primera radio cristiana evangélica de Bolivia. En Sucre y Cochabamba, 91.0 FM. Somos la red satelital Cruz del Sur. Luz que señala el camino de la vida.
El Centro Médico Biosalud se encuentra de campaña. Infiltración de ozono para artrosis de rodillas. ¿Te duelen las rodillas al bajar y subir las gradas? ¿Te cuesta caminar? ¿Suenan tus rodillas? ¿Tienes artrosis de rodilla? No esperes más. Solo por esta semana vamos a infiltrar ozono intraarticular en ambas rodillas a solo 99 bolivianos. Además, continuamos con la administración de suero ozonizado más vitaminas por la vena a tan solo 159 bolivianos. No pierdas esta gran oportunidad. Infiltración de ozono en ambas rodillas a solo 99 bolivianos y suero ozonizado con vitaminas por la vena por campaña a solo 159 bolivianos. Llámenos para agendar su cita al 670-72-088. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en la Ciudad del Alto, en la avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, piso 2, oficina 8A, suba por el ascensor. Celular 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. ¿Quieres lanzar tu propio podcast y no sabes por dónde empezar? ¿Deseas aprender a editar videos, imágenes y audios de forma rápida a nivel pro? ¿Quieres hacer publicidad efectiva creando avatares que vendan por ti? Curso internacional, virtual, en vivo. Producción y posedición en sonido, video e imagen con IA. Crearás video comerciales, avatares hiperrealistas, publicidad en redes, el poder del chat GPT. Además, saldrás con tu tarjeta Visa Internacional para pagos y cobros. Certificado con resolución ministerial. Inversión 300 bolivianos. Incluye material audiovisual de apoyo, herramientas de código abierto gratuitas y asesoría virtual por un mes. Dirige Alejandro Molina, productor audiovisual con más de 20 años de experiencia. WhatsApp 6363-8181. Inicias hoy mismo. Señal Internacional. Señal Internacional. www.cruzdelsurbolivia.com. En redes sociales, TikTok, Facebook Live y YouTube. Búscanos como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Sintonízanos en cualquier parte del planeta. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. Asesoría jurídica en declaratoria de herederos, división y partición de terrenos y casas. Procesos de asistencia familiar, incremento, disminución y cesación. Usucapión, reivindicación para recuperar tu casa. Correcciones de nombres y apellidos ante derechos reales. Cambios de jurisdicción. Trámites ante registro civil. Cancelación de dobles partidas de nacimiento y matrimonio. Procesos ejecutivos y coactivos de cobros de deuda. Anotaciones preventivas ante derechos reales. Procesos penales y todo problema jurídico. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. En La Paz, calle Yanacocha, número 982, pasando la avenida Sucre, 2 cuadras más arriba de Ex Derechos Reales, lado Comedor San Calixto. La atención solo por las tardes a partir de las 15:45 a 19:30. En la Ciudad del Alto, atención de miércoles a viernes de 10 de la mañana a 12:30 y en la tarde de 14:30 a 19 horas de lunes a viernes. Dirección: Avenida Satélite número 778, Galería Virgen de Copacabana, oficina 5, frente a la puerta de emergencias del Hospital Holandés. En ambas direcciones será atendido por la doctora Sandra Camacho, abogada de Canal 4. Mayores informes 77 72 84 84. También puede ubicarla en TikTok y Facebook. La Cruz del Sur. Ya, aquí está, Radio Cruz del Sur te acompañará, es la luz que señala el camino de la vida. 76 años. Continuamos. Noticias del país y el mundo. El Chasqui Radial. Contacto Nacional. Radio La Cruz del Sur de Bolivia. Una de la tarde con 39 minutos, un incendio de gran magnitud arrasó con varios vehículos en Oruro, movilizando equipos de emergencia que trabajaron para controlar las llamas y evitar que el siniestro se extendiera a otras zonas en la capital del sector boliviano.
Momentos, minutos, horas fatídicas que se vivió en la ciudad de Oruro. En Santa Cruz se instaló la audiencia contra Johnny Fernández por el caso Pavimento Fantasma. El alcalde se muestra visiblemente afectado y preocupado. El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández, fue trasladado desde dependencias de la Félix al Palacio de Justicia para la instalación de su audiencia cautelar, luego de pasar 2 noches detenido. El arribo se registró aproximadamente a las 11:45 en el marco de las investigaciones por el caso Pavimento Fantasma. La Fiscalía solicitó la detención preventiva de Fernández por 180 días en el penal de Palmasola, mientras se profundizan las pesquisas sobre las irregularidades en la ejecución de varias obras municipales. La audiencia se realiza de manera presencial bajo estrictas medidas de seguridad para garantizar el desarrollo de este proceso. Sobre el tema habló el senador Roca, afirmando que Johnny Fernández debe ser procesado por la justicia. El senador Leonardo Roca expresó que Johnny Fernández debe a la justicia desde el año 2023 por daño económico de más de 6 millones de bolivianos y que se está haciendo seguimiento a los procesos judiciales del mismo, aseveró el senador. Como cruceño yo le digo, a mí me avergüenza, lo vuelvo a repetir, como persona y como autoridad es un impresentable, y yo creo que él está cosechando lo que sembró. Nadie es impune ante la ley. Prácticamente Johnny Fernández lo que hizo con los recursos públicos fue dilapidarlo. Hay un informe de Contraloría desde el año 2023 y que recién sale a la luz. Eso también llama mucho la atención. ¿Por qué no se hizo efectivo ese mismo año? Ya, eso también vamos a pedir cuentas en su momento. Pero más allá de eso, esperemos que se haga justicia. Ya. Sobre alrededor de un daño económico certificado por un informe de Contraloría de alrededor de 6 millones de bolivianos, en los cuales se va a tener que estar pidiendo la detención preventiva y que él no esté a la cabeza del gobierno municipal, porque ya él ha incumplido sentencias constitucionales. Uno, en el caso del mercado mutualista, eso lamentablemente está agravando su situación jurídica del señor Johnny Fernández, porque a una instancia competente, a una instancia judicial, no ha hecho llegar ni ha dado razón a una orden judicial. Por lo tanto, en un proceso de investigación puede hacer lo mismo. Por lo tanto, yo creo de que van a haber novedades en esto. ¿Corresponde detención preventiva entonces, no? Eso lo tiene que determinar un juez jurisdiccional. Yo no quiero anticiparme. Como cruceño yo le digo, a mí me avergüenza, lo vuelvo a repetir, como persona y como autoridad es un impresentable. 1:43 p.m, FENCOMIN se declara en emergencia tras decretos de Paz Pereira. No podemos hacer una etapa de dictadura, manifestó. La Federación Nacional de Cooperativas Mineras FENCOMIN se declaró en estado de emergencia y anunció movilizaciones en rechazo a los decretos emitidos por el presidente Rodrigo Paz Pereira, particularmente el Decreto Supremo 5552, al que califican como una medida que vulnera la democracia y afecta al sector cooperativista minero. Los dirigentes demandaron al Ejecutivo abrir un espacio de diálogo y consenso para revisar la norma. Nosotros es importante que el gobierno atienda estas demandas que lamentablemente no le está haciendo nada bien a la salud del país. Estamos provocando a una movilización mayor, ¿no? Porque la sociedad a nivel nacional creemos que todos hemos recuperado la democracia. En esa medida es necesario que el presidente tome en cuenta todo lo que acontece y a través del voto popular atienda como se debe, ¿no? Y la verdad, como Federación Nacional, nosotros también indignados de estos propósitos, no sabemos por qué se está realizando, pero también estamos alertas a cualquier intento de desestabilizar un país, porque eso es el manifiesto, ¿no? El gobierno necesariamente tiene que atenderla.
Muchas gracias. Le está pidiendo a que se elimine entonces este decreto supremo, caso contrario podría existir movilización de estos hechos. Necesariamente tiene que, todo acontecimiento tiene que fortalecerse con un consenso. No podemos hacer una etapa de dictadura, no, sino hay que consensuar, y eso le da una mayor proporción para gobernar a un presidente. Es cierto. Ahora 1:45 p.m. La diputada Lisa Claros afirmó que Bolivia atraviesa una crisis económica profunda con una deuda que supera los 14.000 millones de dólares y no puede seguir enfrentando sus problemas a punta de créditos. Hay que reducir el tamaño del Estado, cerrar o reestructurar empresas públicas ineficientes y ordenar las finanzas públicas. Bolivia no puede seguir siendo un país que gasta sin ajuste y pretende sostenerse únicamente con deuda, señaló la diputada Claros. Le hemos dicho al presidente del Estado, Rodrigo Paz, reduzca las empresas públicas deficitarias, reduzca el aparato corrupto para ahorrar plata. No puede ser que la población boliviana asuma en sus hombros el tema de la subvención y aquí el Ejecutivo continúa con los mismos funcionarios, continúa gastando la plata como si a nosotros nos lloviera. Bolivia está en una crisis económica, tenemos una deuda de 14.000 millones, entonces esto no podemos manejarlo de esta manera irresponsable. Alegremente decimos, va a venir la CAF, se está trayendo inversión. No, señores, lo que va a venir a hacer la CAF es saber los términos de negociación para que nos presten plata. Nadie nos va a regalar un centavo y todo aquello que ingresa a Bolivia se debe de devolver. Entonces, tenemos que ser responsables con Bolivia y responsables con el futuro de los bolivianos sobre todo. Entonces, nosotros vamos a actuar con responsabilidad y vamos a analizar con lupa absolutamente todos los términos de los créditos. Pero vuelvo a decir, Bolivia no puede continuar siendo un país que vive de créditos y sigue gastando desmedidamente. Asimismo, la diputada Claros de Alianza Libre aseguró que el ministro de Hidrocarburos y Energía, Mauricio Medinaceli, será interpelado por el legislativo este viernes 27 de febrero a partir de las 9 de la mañana. En este momento no hay absolutamente nada que prohíba las interpelaciones, no hay nada que pueda coartarnos nuestro mandato constitucional de poder interpelar a los ministros. Es en ese sentido que nosotros vamos a convocar a bastantes ministros y vamos a participar dentro de la interpelación que está prevista para el día viernes al ministro de Hidrocarburos. ¿Qué pasa si el Senado no da el foro, si el presidente del Senado no va a otra perspectiva y no se puede instalar las sesiones? Porque precisamente ellos se basan. Ahí vamos a ver nosotros quiénes se van a constituir en cómplices de los ministros que están actuando en contra de los intereses de la población boliviana. La población boliviana necesita saber a qué se debe el combustible en mala calidad, a qué se deben los contratos con sobreprecios. Las interpelaciones son instancias donde los ministros deben venir a explicar. Si no le tienen miedo y están haciendo bien las cosas, que vengan y que expliquen con documentación. 1:48 p.m, momento preciso para conocer la información desde la ciudad del Alto, esta vez con nuestro colega periodista de Radio La Cruz del Sur, Roberto Quisperanoca. Gilata Roberto, más información desde la ciudad del Alto. Vamos, buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal Luis Flores? Buenas tardes, gentiles oyentes del noticiero nacional Chasqui Radial. Este es el informe que se ha registrado en esta media jornada. El dirigente de la Federación de Juntas Vecinales del Alto Sur, Policarpio Acarapi, junto a otros dirigentes del Distrito 8, han señalado que la alcaldesa Eva Copa no habría dado curso a las determinaciones del Consejo Municipal, refiriéndonos concretamente que el Consejo Municipal hace semanas atrás ha abrogado la resolución municipal 100/2025, quien señalaba el incremento de pasajes, pero hasta ahora, lamentablemente, siguen cobrando el pasaje 2 bolivianos, 2.50, sin embargo, la norma dice que es 1 boliviano con 50 centavos el pasaje, dijo Policarpio Acarapi. Escuchemos lo que decía el dirigente. Sí, tolerante también nosotros. Ustedes saben muy bien, la resolución municipal
el 100 quebrado 2025, ustedes conocen, se ha abrogado a través de una sesión de todos los concejales que estaban presentes. En ese entendido, que ha entrado vigencia el 006 quebrado 2023. Ustedes saben muy bien. Ahora, el parte que no ha cumplido esta resolución que se ha abrogado del 100 quebrado 2025, que tiene que hacer cumplir, es Ejecutivo Municipal, que en este caso la alcaldesa. En este momento, todos los ejecutivos que estamos acá presentes, que hemos determinado, el presidente del consejo o cualquier concejal que puede tomar, porque en este momento que está cumpliendo el alcalde municipal, lo que ha abrogado el 100 quebrado 2025. O sea, en otras palabras, son incumplimiento de los deberes y obligaciones del gobierno autónomo municipal, que es la alcaldesa de Levaco. En ese entendido, solicitamos, advertimos con cualquier concejal, debe iniciar un proceso, posteriormente él puede tener la responsabilidad. Y por otro lado, acá también tenemos nuestros profesionales, pueden asumir también como cualquier ciudadano, ¿no? Porque nosotros ya, hasta este momento, sigue ahí tramiaje. Ustedes conocen muy bien, no solamente tramiaje, también en cumplimiento hay malos transportistas, hay buenos transportistas. Declaraciones del presidente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto Sur, don Policarpio Acarapi, quien ha manifestado que se declaran molestos y en emergencia por la no atención del Ejecutivo Municipal. Continuamos. Curso Amigo Rumi brinda las primeras herramientas en artesanías de textiles para ser emprendedores. Atención, el curso denominado Amigo Rumi, Llamita, brinda a las más de 60 beneficiarios las primeras herramientas de artesanía en textiles para convertirse en futuros emprendedores. La actividad se realizó esta semana en el auditorio de la subalcaldía del distrito número 5. Pero, ¿en qué consiste esta actividad, estos cursos Amigo Rumi, como se denomina? A continuación vamos a escuchar a Dayana Tito Luque, profesora del curso de Amigo Rumi. Estas las declaraciones. Primeramente, estamos apoyando con la alcaldía para que varias mujeres puedan emprender, no solamente mujeres, también varones. Hemos tenido inscritos 2 varones, puedan generar un dinerito extra, puedan llegar ellos a emprender. Eso es más que todo ahorita lo que les estamos incentivando. Amigurumi viene de la palabra amigo, significa tejido, y gumi significa muñeco. Entonces es un muñeco tejido. Los cursos han durado 3 días de capacitación. Los cursos han sido gratuitos. Solamente han cancelado de su material y están trabajando con lanitas colibrí. Les estamos informando que vamos a visitar distrito por distrito. Es importante que la gente también se forme y se prepare en tema de la artesanía para generar recurso económico, indicó. El informe del Alto reportó Roberto Quispe. Estamos presentando las noticias más importantes del país y el mundo. El Chasqui Radial. En una noche cualquiera, Juan esperaba el micro y decidió mirar su TikTok. Entonces, oyó una voz tenebrosa. ¿No tienes miedo a quedarte sin megas? Para nada, tengo mi paquetico. Pero, ¿no temes que no te alcancen? Tampoco, tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota. Porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Aplican condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. De acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones, está prohibido el uso del espectro radioeléctrico sin licencia, por lo que las emisoras que difundan su señal sin contar con la autorización de la ATT son radios ilegales, pasibles a sanciones administrativas y penales. Es un mensaje de Asbora.
En La Paz, Antena Central. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. 95.2 FM y 720 AM. Emisora legalmente establecida y regulada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. ¿Quieres lanzar tu propio podcast y no sabes por dónde empezar? ¿Deseas aprender a editar videos, imágenes y audios de forma rápida a nivel pro? ¿Quieres hacer publicidad efectiva creando avatares que vendan por ti? Curso internacional, virtual, en vivo. Producción y posedición en sonido, video e imagen con IA. Crearás video comerciales, avatares hiperrealistas, publicidad en redes, el poder del chat GPT. Además, saldrás con tu tarjeta Visa Internacional para pagos y cobros. Certificado con resolución ministerial. Inversión 300 bolivianos. Incluye material audiovisual de apoyo, herramientas de código abierto gratuitas y asesoría virtual por un mes. Dirige Alejandro Molina, productor audiovisual con más de 20 años de experiencia. WhatsApp 6363-8181. Inicias hoy mismo. Señal Internacional. Señal Internacional. www.cruzdelsurbolivia.com. En redes sociales, TikTok, Facebook Live y YouTube. Búscanos como Radio La Cruz del Sur. Tan solo 30 bolivianos. ¿Ha notado que orina frecuentemente? Orina por las noches, el chorro urinario sin fuerza y siente dolor al orinar. Toda esta semana ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos y además la consulta médica totalmente gratis. No te pierdas esta gran oportunidad. Revisaremos próstata, vías urinarias, vejiga, volumen prostático, ecografía prostática, 30 bolivianos, con la opción de realizar tratamiento natural novedoso, 100% efectivo. Realice tratamiento para desinflamar la próstata y las vías urinarias antes que sea demasiado tarde. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en El Alto, en plena Ceja El Alto, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, segundo piso, oficina 8A. Suba por el ascensor, celular 670-72088. 670-72088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. La Cruz del Sur. Ya, aquí está. Radio Cruz del Sur te acompañará. Es la luz que señala el camino de la vida. 76 años. Continuamos. Noticias del país y el mundo. El Chasqui Radial. Panorama Internacional. Un saludo, tiempo para la información en Radio Francia Internacional cuando son las 3 de la tarde en París, las 2 GMT de este jueves 26 de febrero. Nos acompaña Didier Bleu en el control de sonido. Comenzamos este flash informativo. Manu Terradillos. Se recrudece la guerra comercial entre Colombia y Ecuador. Quito ha anunciado el aumento al 50% de sus aranceles a las importaciones colombianas como represalia por no tomar a su juicio medidas resolutivas contra el narcotráfico. Esta escalada comercial tuvo sus primeros golpes hace un mes, iniciada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con ese mismo reproche sobre la lucha antidrogas. En aquella ocasión, ambos países anunciaron aranceles mutuos del 30%, un enfrentamiento comercial que no se ha podido detener pese a las reuniones mantenidas entre ambos países. El diario The New York Times y la radio pública NPR publican que la última desclasificación de documentos del caso Epstein dejó fuera una serie de archivos que implicarían al presidente Donald Trump en el abuso sexual de una menor. Según estos medios, se trataría de una serie de entrevistas en las que agentes del FBI hablaban de una joven que denunció haber sido agredida tanto por Trump como por Jeffrey Epstein en 2019, cuando era menor de edad. Además, el presidente del Foro Económico Mundial de Davos, Borge Brende, ha anunciado su dimisión, salpicado igualmente por el caso Epstein.
Irán y Estados Unidos comienzan en Ginebra una ronda de negociaciones, la tercera que mantienen. Según Teherán, el encuentro es para tratar únicamente el programa nuclear iraní, que según el régimen de los ayatolás tiene solo fines civiles y no persigue dotarse de armamento de este tipo. Washington quiere no solo garantías en este aspecto, sino que también pretende limitar el programa de misiles de Irán, a la que acusa de tratar de desarrollar proyectiles con capacidad para alcanzar territorio estadounidense. Y con esos apuntes de carácter internacional, gentiles amigos, cerramos el chasqui radial de esta jornada. Como siempre, por la atención, mil gracias. Buenas tardes, buen provecho, Dios los bendiga. Nos reencontramos mañana con más información. Permiso. El Departamento Periodístico de Radio La Cruz del Sur presentó las noticias más importantes del país y el mundo. El Chasqui Radial. El Chasqui Radial. Hasta la próxima entrega. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Pisó el acelerador mirando continuamente la aguja del velocímetro. Este fue subiendo y subiendo. 80 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, 120, 140.